Gracias por su asistencia y lamentamos que no pueda haber sitio adecuado para todo el mundo. Nos arreglaremos un poco como podamos. Bueno, también les recuerdo que el próximo día 12 de abril tendremos la próxima charla que versará sobre cómo mejorar nuestra salud cardiovascular y será impartida por el compañero cardiólogo don Germán Pérez Ojeda. Les animo a que acudan, pues igual que hoy. Bueno, hoy, como saben, nos vamos a dedicar al cáncer de colon, que es una enfermedad muy importante por su frecuencia como por su posible gravedad. En esta época en que vivimos ahora, yo creo que es importante, y yo me atrevería a decir que casi obligatorio, conocer una serie de cosas acerca de esta enfermedad. En primer lugar, pues hay que conocer todos aquellos factores que pueden contribuir al desarrollo de la misma para poder intentar hacer una prevención sobre ellos y asimismo todas aquellas cosas que pueden ser beneficiosas o saludables. En segundo lugar, hay que reconocer un poco los síntomas para cuando llegue el momento, pues acudir al médico y de esta forma el médico que haga una valoración. Y en tercer lugar, tenemos que colaborar con los médicos de familia participando en todos aquellos programas de screening para intentar detectar todos aquellos casos en los que todavía no hayan aparecido síntomas, con lo cual, como luego veremos, el pronóstico siempre es mejor. Pues bien, el ponente que tenemos hoy aquí pues, tiene una experiencia extraordinaria en todas estas materias por su trayectoria como médico cirujano en nuestra ciudad. Sabéis que el doctor Juan Luis Seco Gil ha sido el jefe de servicio de cirugía hasta el año 2014 en que se jubiló. Por supuesto que tiene innumerables méritos profesionales y por comentar uno y por decir uno, pues que sepan que poco antes de jubilarse impulsó y organizó un Congreso Nacional de Cirugía en Burgos que tuvo mucho éxito. Bueno, y nada más, simplemente agradecerle al doctor Seco que haya colaborado con nosotros en estas charlas de salud y nada más. Muchas gracias. Les quiero decir una cosa. Si tienen alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. No, un momentito. Si hay alguna pregunta, la dejamos para el final. Vamos a ver si nos funciona bien el sonido, pero como es una charla que se va a grabar, aunque nos oigamos, es importante que el que haga la pregunta lo haga a través del micrófono, porque si no, luego no se va a oír en la grabación. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí para hablar del tumor más frecuente en España, que son los tumores de colon y recto. La charla se titula cáncer de colon, pero en realidad tiene que ser cáncer de recto porque están en continuidad. El intestino grueso, que es la parte terminal del tubo digestivo, se continúa desde el colon con el recto. El intestino grueso empieza recibiendo el material del intestino delgado. En su base tiene el apéndice, ese que nos da las apendicitis, y
su función principal es absorber el agua de los restos de la digestión, de forma que en su principio el material que recibe es líquido totalmente y al final en el recto las heces son de una consistencia más bien sólida. Haremos una situación del problema, miraremos un poco la prevención y medidas preventivas, los métodos de cribaje, una valoración del pronóstico y del tratamiento, haciendo hincapié pues, en los aspectos quizá menos conocidos o más novedosos. Primero hay que comentar que en el colon y recto no solo hay un tipo de tumor, hay tumores muy variados, pueden ser tumores malignos. Los tumores malignos se caracterizan porque en su crecimiento invaden zonas vecinas, porque se crecen hacia los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos, que suelen acompañar a los vasos sanguíneos, y crecen también a través de los vasos sanguíneos, produciendo implantes o metástasis a distancia, las más frecuentes en el hígado o en el pulmón. Entonces, estas características son típicas de los tumores malignos, de los cuales hay varios ejemplos según de las células de que se originan. El más frecuente y al que nos referimos cuando hablamos de cáncer de colon es el adenocarcinoma, que se llama así adenocarcinoma porque reproduce una estructura como una glándula, adenocarcinoma, es el 95%. También hay tumores benignos, que los solemos llamar pólipos porque tienen una forma más o menos redondeada, y hay también de diversos orígenes, según cómo son y se originan, y hay unos pólipos que son los adenomas fundamentalmente, también los cerrados, pero sobre todo los adenomas, que tienen relación con el cáncer. Y tienen relación con el cáncer de colon porque ocurren transformaciones en su superficie que acaban desembocando en un cáncer de colon. De hecho, el 95% de los cánceres se originan en los adenomas, pero solo un 5% de los adenomas evolucionan a carcinoma por vía de la displasia, que son los cambios que ocurren en las células que en el futuro originan el carcinoma. Se calcula que la secuencia de adenoma a carcinoma tarda 10 años en ocurrir, por lo menos 10 años. En el 2012, el cáncer de colon es el más frecuente si consideramos los dos sexos. Naturalmente en la mujer es más frecuente el cáncer de mama y en el varón el de pulmón y próstata, pero en conjunto el cáncer de colon es el más frecuente, seguido de próstata, pulmón, mama y vejiga. Aunque la mortalidad, la principal mortalidad por cáncer se debe al pulmón porque es un tumor más agresivo y que tiene peor tratamiento que el cáncer de colon. Esto separando por hombres y por mujeres, donde se ve la diferencia en los tumores que se localizan por sexos, y se calcula que hay unos 30.000 nuevos cánceres de colon y recto al año. Parece ser que la frecuencia está aumentando en las últimas 2 décadas a razón de unos 5.000 casos más al año. Pero es de esperar que no siga aumentando porque ya hay países en los que ha disminuido su incidencia. Hay factores que hacen que el cáncer colorectal se presente con más frecuencia. Bueno, lo primero hay que señalar que la edad, que el 90% de los cánceres de colon y recto se presentan por encima de los 50 años. Aunque la mayoría de los cánceres de colon no tienen antecedentes
familiares o de otro tipo, el tener antecedentes familiares de cáncer colorectal en padres, hermanos o hijos, en familiares de primer grado, hace que sea más frecuente que se tenga cáncer de colon. Aproximadamente multiplica por 2. El tener antecedentes personales de otro cáncer de colon o de pólipos de colon y recto o de cáncer de ovario o de enfermedad inflamatoria intestinal o de diabetes mellitus no insulina dependiente también hace que sea más frecuente la incidencia del cáncer colorectal. Todos estos factores no podemos influirlos, sí que podemos influir en los hábitos. Se sabe que fumar está asociado con un aumento de la incidencia del cáncer colorectal, que beber alcohol, más de 3 bebidas al día se señala, también aumenta la frecuencia de cáncer colorectal, y se sabe que la obesidad también se acompaña de una mayor frecuencia de cáncer colorectal. Fumar y el alcohol aumenta la frecuencia tanto de cáncer colorectal como de pólipos, como de adenomas. Por otro lado, también, y se ha hablado mucho últimamente, de la alimentación con carnes rojas y carnes procesadas, sobre las que insistiremos ahora en algún momento, pero hay una cierta relación que se puede estimar en un 20% de aumento, que es una cifra discreta, pero que algunos estudios lo han encontrado positiva, entre la ingesta excesiva de carne roja o de carne procesada, pues el jamón, el chorizo, todas estas cosas, las salchichas, y la presencia de incidencia de cáncer de colon. Hay factores hereditarios muy fuertes en algunas situaciones, como por ejemplo en la poliposis adenomatosa familiar. En la poliposis esta hay cientos de pólipos en el colon y prácticamente todos acaban haciendo un cáncer de colon. Pero para eso hay que tener un gen alterado, que es el que origina esta situación. Y también un síndrome de cáncer familiar hereditario que se sospecha cuando hay 3 o más familiares afectados por este cáncer o por otros asociados. Ocurre también en familiares de primer grado, en gente menor de 50 años, en más de una generación, etc. En estos casos suele ser, cuando es conveniente, un estudio genético para ver qué genes podemos tener. El riesgo de cáncer de colon asociado con historia familiar en familiares de primer grado es variable y va aumentando según el número y la edad de presentación, según el número de parientes y la edad de presentación del cáncer, de tal forma que cuando hay más de un pariente de primer grado con cáncer y empieza menor de 45 años, el riesgo es 4 veces más. Pero esto solo ocurre en una pequeña proporción de los cánceres colorectales. También hay factores de protección. Se sabe que los que hacen actividad física regular tienen una menor incidencia de cáncer colorectal. Se sabe también que los que toman aspirina diaria durante años, cosa muy frecuente en enfermedades del corazón o ciertas enfermedades de las arterias, los que toman aspirina diario, pues la aspirina diaria es, por ejemplo, el Adiro, suele ser 100 miligramos, es una forma típica de tomarlo, tienen un menor riesgo de tener cáncer de colon, y eso está muy establecido. También está establecido que tomar aspirina tiene riesgo de hemorragias. La terapia sustitutiva hormonal en las mujeres posmenopáusicas también se asocia con una menor incidencia de cáncer de colon, pero en cambio pues aumenta otros peligros que puede tener este tipo de tratamiento. La extirpación de pólipos de mayores de 1 centímetro, de adenomas, también es un factor de protección para evitar el cáncer colorectal. Y hay otros factores, varios más. Uno de ellos es el calcio. El calcio, la vitamina D, como son los componentes de la leche, se han asociado a una menor incidencia del cáncer colorectal. También la deficiencia de ácido fólico. De hecho, se dice que el efecto del alcohol podría ser
en base a disminuir los niveles de ácido fólico. También se conoce que las estatinas, que son medicamentos que se toman para el colesterol y que los toma muchísima gente, las medicinas típicas para bajar el colesterol, que las estatinas se asocian con un menor riesgo, disminuyen el riesgo de tener cáncer colorectal. Y también hay unos antiinflamatorios, entre ellos el Celecoxib, que está aquí, que disminuyen la formación de pólipos y que se usan en clínica a veces en determinados casos de poliposis. He dejado para último lugar la alimentación rica en fibra, frutas y verduras, porque aunque ha existido una gran tendencia a ver si la alimentación rica en fibra, frutas y verduras protegía del cáncer de colon, no está claro en el momento actual que lo haga. Pero como tiene un montón de efectos beneficiosos aparte del cáncer de colon, pues por eso se recomienda en general mantener una dieta equilibrada y variada rica en frutas, verduras y fibra, limitar el consumo de carnes rojas, grasas de origen animal y productos elaborados, realizar ejercicio físico de manera regular, evitar el sobrepeso, limitar el consumo de alcohol y no fumar. Estas son cosas que dicen en todos los artículos referentes a este tema, que unas tienen más fuerza que otras. De hecho, si entramos un poco más en materia, ya sabemos que el sobrepeso es el índice de masa corporal, es el peso en kilos dividido por la estatura en metros al cuadrado. Lo normal es menor de 25. Pues debemos mantener el peso y evitar que nuestro índice de masa corporal sea mayor de 25. Se recomienda tomar aproximadamente 400 gramos al día de vegetales y fruta y tomar cereales en cada comida. Asimismo, es aconsejable no tomar más de 500 gramos de carne roja a la semana, aproximadamente viene a ser 70 gramos al día, y evitar la carne procesada. Esto parece que aumenta el riesgo en un 20%. De todas formas, hay multitud de estudios sobre el asunto y no se ponen de acuerdo y no siempre encuentran lo mismo sobre qué tipo de carne roja, porque claro, carne roja es un fondo de saco, hay un fondo en el que metemos todo. Entonces, hay algún estudio que lo relaciona con la ingesta de cordero, con la de ternera o vaca o con la de cerdo, pero a veces sale solo positiva la relación para el hombre o para la mujer, otras veces sale solo positiva la relación para el cáncer de colon o para el cáncer de recto. Entonces, hay una cierta variabilidad que es lo que hace que las recomendaciones sean de no tomar en exceso ese tipo de carne. Respecto a la carne procesada, la Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer ha clasificado como carcinógeno para el hombre la carne procesada recientemente. Entonces, se aconseja también los carcinógenos, se supone que entran, que el cáncer de colon se produce porque hay carcinógenos que actúan, que vienen en la alimentación y que excitan a las células para producir cáncer. Entonces, se aconseja, parece ser que la grasa de la carne tiene un mayor acúmulo de carcinógenos, entonces se aconseja reducir la grasa de la carne, lo cual nos viene bien también para reducir el colesterol. O sea que hay varias cosas que se unen en el mismo asunto. Y evitar quemarla. Parece ser que quemar la carne, como se hace al quemarla a la brasa o en determinadas situaciones, se producen carcinógenos, multitud de carcinógenos. Y entonces hay quien dice que es mejor envolverla en un papel de aluminio para evitar que las zonas se carbonicen y en esa carbonización se produzan carcinógenos. Por otro lado, beber también produce muchas alteraciones orgánicas, pero se ha relacionado también con el cáncer de colon. Se dice que beber más de 2 bebidas de alcohol al día, con alcohol al día, más de 30 gramos de etanol al día, y la mitad en mujeres, se relaciona con el cáncer de colon. Hay que tener en cuenta que un vaso de 100 mililitros de vino
de un vino al 12,5%, como es el típico de Rioja o de Ribera, más o menos, tiene 10 gramos de alcohol, dependiendo un poco de lo que nos lo llenen. No fumar ya es una cuestión tópica, pero sí que se ha visto aumento de pólipos y del cáncer de colon. La actividad física moderada parece ser que es suficiente con una actividad equivalente a andar durante 30 minutos 5 días a la semana. No se recomienda por el momento, por los riesgos, la terapia hormonal de sustitución ni la aspirina. Entonces, todo esto hay que situarlo, como las evidencias son moderadas solo, pues dentro de una pirámide de alimentación saludable en el que tenemos que tomar con menor cantidad unos alimentos y con mayor cantidad pues las frutas, verduras y productos integrales. Y centrándonos en el cáncer de colon, el cáncer puede presentarse en cualquier sitio del colon. En el colon ascendente el 20%, en el sigma el 20%, en el resto del colon el otro 20% y en el recto el 40%. ¿Por qué es más frecuente en el recto el cáncer de colon? Se supone que es porque en el recto las heces están más concentradas y entonces hay mayor proporción de carcinógenos actuando sobre la mucosa. Unos cánceres crecen como pólipos grandes, otros provocan estrechez de la luz del colon y otros ulcerados. El cáncer de colon provoca síntomas. Uno de los más frecuentes es la sangre de las heces. Otras veces la sangre en las heces es de escasa cuantía y lo que se produce es una anemia, que como es típico cuando se pierde sangre es pobre, baja en hierro. Otras veces hay cambios en las deposiciones, estreñimiento o diarrea, molestias abdominales y en algunos casos pérdida de peso. Para pensar en cáncer de colon, los síntomas tienen que ser relativamente recientes, que persistan y con tendencia a empeorar, para pensar porque si no puede ser algunos otros procesos. No obstante, se trata de no esperar a que vengan los síntomas para pensar en el cáncer de colon. Y la detección precoz del cáncer colorectal, el screening o el cribado, se hace buscando la sangre oculta en las heces. Ese sangrado, que a veces es reconocible en la deposición, pero que otras veces no, es lo que se busca cuando se hace el test de la sangre oculta en las heces, que es analizar unas muestras de heces y buscar en ellas la sangre. Hay que tener, no es exclusivo del cáncer de colon, puede indicar cualquier lesión del intestino o del aparato digestivo que esté perdiendo sangre, y se recomienda usar varias muestras para disminuir la posibilidad de equivocarse y no tomar productos que tengan derivados de la sangre los días anteriores a hacer la muestra. El más empleado es el test del guayaco. Hay otros que son un poquito más selectivos, pero el test de guayaco se ha visto que reduce la mortalidad por cáncer. Si es negativo, quiere decir que no hay sangre en las heces y se recomienda repetir en 2 años, como máximo 2 años. Y se ha visto que, siendo negativo, reduce el riesgo de morir por cáncer colorectal. Es positivo en el 5%. Y quiere decir que hay sangre en las heces, que puede venir desde el estómago hasta el ano. Y solo un pequeño porcentaje por cáncer de colon. Entonces, si es positivo, lo que indica es que hay que hacer una colonoscopia. Hay que tener en cuenta que hay falsos positivos y falsos negativos, que puede haber un sangrado sin encontrarse la causa, falso positivo, y un falso negativo, que haya un tumor que no se encuentre, que no haya y que el test sea negativo. En España se lleva haciendo años el cribado del cáncer colorectal. Empezó en el año 2000. Poco a poco se han ido incorporando comunidades autónomas, de forma que en el 2014 estaba casi toda España incluida en estos
protocolos, todas las comunidades, o la mayoría, tenían protocolos de cribado del cáncer colorectal con una cobertura diferente. Pues se sabe que el País Vasco o Cantabria, que es la que está en amarillo, tienen 90% de cobertura, otras comunidades alrededor del 50% y otras comunidades en menor cuantía. En el porcentaje de cubiertos sería el del 20% en el 2013 y se esperaba llegar al 50% en el 2015. Y yo calculo que en 2016 todas las comunidades estarán incluidas en estos estudios. Entonces, si la sangre oculta en heces es positiva, hay que hacer colonoscopia. La colonoscopia, ya saben que se hace por parte de los digestólogos, consiste en introducir un tubo muy largo, porque el colon tiene más de 1 metro, y a la vez que se mira si hay alguna lesión, es posible extirpar los pólipos o tomar biopsias para analizar. Hay que estar en ayunas unas horas antes, hay que preparar el colon para eliminar las heces, generalmente eso implica tomar soluciones evacuantes, se suele hacer con sedación porque si hay que hacer biopsias pues se prolonga un poco la colonoscopia y entonces puede ser un poco molesto. La molestia deriva de la introducción de aire en el colon, que se hincha el colon y el intestino y la tripa. Se quitan los pólipos que haya y hay que estar en la sala de recuperación hasta que pase el efecto de la sedación, que suele ser un par de horas. ¿Qué complicaciones? Pues la hinchazón abdominal, que no es complicación, el sangrado si se quita un pólipo y de vez en cuando una complicación grave que es la perforación del colon. Si la colonoscopia es normal, parece ser que confiere una protección contra tener un cáncer de colon durante 10 años. Entonces, que podemos tardar aproximadamente, si no tenemos factores de riesgo, 10 años en volver a realizar el estudio. Hay gente a la que no se le puede hacer o que no la tolera, que ahora con la sedación es más raro, pero entonces pueden hacerse sigmoidoscopia, que es como una colonoscopia, pero de los primeros 40 centímetros, y es más llevadera, y se pueden hacer algunas otras pruebas que ahora veremos. Se ha comparado el cribado con el test de sangre oculta en heces con el cribado con colonoscopia directamente, y se ha visto que el test de sangre oculta en heces, como es más fácil de realizar, tiene más aceptación entre la gente. Se ha visto también que se detecta el cáncer colorectal de forma similar. Aproximadamente un 3% de los que tienen sangre oculta en heces positivo pueden aparecer un cáncer colorectal. Aunque con el test de sangre oculta se detectan menos adenomas que con la colonoscopia de entrada. Y lo que es evidente es que la sangre oculta en heces, el test consume mucho menos recursos. El test de sangre oculta en heces cuesta 3 euros y la colonoscopia, según si hay biopsias o no, puede costar 1.000, 2.000 euros. Y sobre todo también que la colonoscopia tiene sus complicaciones y que reduciendo el número de colonoscopias reducimos el número de complicaciones. En los casos que tienen familiares o que tienen un mayor riesgo, si los familiares son de tercer grado o de segundo grado, más o menos... De tercer grado, de segundo grado, más o menos las recomendaciones son similares a las de la población normal. Es solo cuando hay familiares de primer grado en los que se puede recomendar realizar la colonoscopia con más frecuencia, en menos años, cada 5 años, por ejemplo, o incluso realizarla a una edad más temprana, en lugar de empezar a los 50, empezar a los 40. En caso de que en la colonoscopia nos hayan quitado algún pólipo, hay que repetir la colonoscopia en un periodo de tiempo determinado que varía entre 1 año y 5 años según el número de pólipos que nos hayan quitado
y el tamaño. Los adenomas mayores de 1 centímetro son más peligrosos que los de menos de 1 centímetro, y cuantos más pólipos tengamos, más antes tenemos que hacer la colonoscopia. También tenemos que hacer colonoscopia para prevenir el cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal, dependiendo del riesgo, entre 1 y 5 años, cada 5 años, y en los síndromes familiares, también dependiendo del riesgo, desde cada 2 o 3 años, y a veces desde los 25 o 30 años, si hay un síndrome familiar importante. Estos son los métodos que se pueden usar cuando no se tolera la colonoscopia, como puede ser la colonoscopia virtual. Se habla de la colonoscopia virtual como una alternativa válida a la colonoscopia. Se hace en la sala de rayos y por reconstrucciones se obtienen esas imágenes. El problema es que luego hace falta confirmar que hay unas lesiones por colonoscopia. Entonces, no solo tenemos que preparar el colon para la colonoscopia virtual, sino también luego para la colonoscopia. La cápsula endoscópica no se usa prácticamente para el diagnóstico. También habría que preparar el colon para que estuviera sin heces. Manda un montón de fotos que luego son procesadas y se ve si hay alguna lesión. Se usa más para casos de intestino delgado. Y el enema con papilla de contraste es lo que se ha usado toda la vida, y también tiene el inconveniente de que hay que repetir la colonoscopia si sale positivo. El pronóstico del cáncer de colon depende estrictamente de lo extendido que esté en el momento del diagnóstico. Entonces, es fundamental, para enfocar lo que hay que hacer en el cáncer de colon, es fundamental saber lo extendido que está. La extensión se basa en la presencia o no de metástasis, en la presencia o no de ganglios invadidos y en el tamaño del tumor, en la cantidad de colon que afecta el tumor. Entonces, se llama la clasificación TNM, la N viene del inglés ganglios, que son nódulos, y desde la etapa 4, que es la peor, con metástasis a distancia, la más, revela un tumor más avanzado, luego la 3 con ganglios invadidos, la 2 con un tumor muy grande pero sin ganglios ni metástasis, la 1 con un tumor más pequeño y la 0 con un tumor in situ, que se llama, que está limitado a la capa más interna del colon, que es la mucosa, que es esta. Pues de una a otra forma o etapa es distinto el pronóstico. La frecuencia más o menos se reparte y depende un poco también del momento en que se haga. Si se hace cribado a la mayor parte de la población, se cogen más pacientes con etapa 0. Y si no, pues se cogen un menor porcentaje. La supervivencia depende de la etapa del cáncer, de forma que los tumores más limitados, el 0 y el 1, tienen un 90% de supervivencia a 5 años. No es que quiera decir que a los 5 años esté curado, si hay supervivencia, pero es muy probable que esté curado si a los 5 años no hay supervivencia. El tratamiento depende también de la etapa de la extensión del tumor. Entonces, para valorar el tratamiento, los médicos usan generalmente, lo que se usa ahora y lo que se recomienda es el TAC tóraco-abdominopélvico, de tórax, abdomen y pelvis, con contraste. En ocasiones, como por ejemplo en el cáncer de recto, se usa también la resonancia magnética nuclear y la ecografía endorrectal. Y también cuando hay lesiones en el hígado, también se usan la resonancia magnética y la ecografía abdominal. Esto es una imagen de una resonancia magnética donde se ve un engrosamiento del recto. Estos son imágenes de un escáner donde se observa una metástasis hepática, donde se observa una tumoración del recto, donde se ve, esto es
una imagen de una ecografía endorrectal donde se ve un tumor, resonancia donde se ve el tumor, resonancia donde se ven unos ganglios junto al tumor. A veces se emplea esta técnica que es lo que se llama el PET, mezclado con el TAC, PET-TAC. El PET se llama tomografía de emisión de positrones, se hace con una sustancia radiactiva que emite esos positrones y se basa para su uso en que el tumor tiene un crecimiento muy, muy importante. Son las células que más crecen del organismo en ese momento, el cáncer de colon, en ese momento. Y entonces, si nosotros damos glucosa, esa glucosa la emplean las células del tumor para crecer, para tener energía. Y entonces, gracias a esa glucosa radiactiva marcada, se detecta dónde está el tumor, si es que no lo sabemos dónde está. Entonces, se suele usar para valorar el tratamiento cuando hay metástasis y queremos ver si una metástasis es o no es metástasis, o cuando hay una recaída de la enfermedad. Por ejemplo, esto es las manchas que se observan con la captación del material. También se observa la vejiga urinaria, en donde se concentra el material por eliminación por la orina. El tratamiento para intentar curarlo o erradicarlo consiste en eliminar el tumor y sus ramificaciones. Las ramificaciones fundamentalmente son los posibles ganglios linfáticos que estén invadidos. Entonces ello implica que hay que quitar o resecar el tumor y esas zonas. La resección, a veces, si el tumor es pequeñito, se puede hacer resección local. Si está más avanzado, una resección quirúrgica del órgano o de parte del órgano con el tumor. A veces se usa la radioterapia y a veces se usa la quimioterapia. La relación con la etapa del tumor está clara. La etapa 0, la técnica favorecida es la resección local, la resección de colon o recto en la etapa 1 y en la etapa 2. En la etapa 2 a veces hay que apoyarse en la quimioterapia o a veces en la radioterapia. En la etapa 3, que es la etapa con ganglios invadidos, aparte de la resección, hay que complementarla con quimioterapia y a veces con radioterapia o radioquimio preoperatorias en el cáncer de recto. Y en la etapa con metástasis, fundamentalmente es tratamiento con quimioterapia, aunque a veces haya que recurrir a la resección de metástasis o resección del tumor de colon. O bien intentar eliminar las metástasis con los métodos de ablación, que se llaman. Entonces, antes de operar, ya estamos enfocando la cirugía, hay que confirmar el diagnóstico, tenemos que mirar, si no lo hemos hecho antes, tenemos que hacer una colonoscopia completa, porque necesitamos saber si hay más de un tumor en el colon o si hay más pólipos, en cuyo caso puede cambiar el planteamiento. Hay que saber la extensión tumoral mediante el TAC o las otras pruebas de que hemos hablado, en algunos casos. El CEA que viene aquí, ponemos aquí, es el que se llama antígeno carcinoembrionario. Es un antígeno que producen los embriones humanos y que luego, cuando somos ya fuera de embriones, cuando ya hemos nacido, esa proteína no la segregamos. Pero las células tumorales, como suponen un salto atrás en su diferenciación, tienen también la capacidad de producir ese antígeno, esa proteína, ese antígeno carcinoembrionario. Y por eso se detecta a veces que hay un tumor, por la elevación del antígeno carcinoembrionario del CEA. También, antes de operar, hay que valorar el riesgo anestésico, hay que hacer los análisis, pruebas de coagulación, pruebas cruzadas, por si hiciera falta transfundir. La transfusión de sangre, si es posible, se evita.
pero si ocurren accidentes que la hacen necesaria, es mejor ponerla para no poner en peligro la vida del enfermo. En el electrocardiograma, radiografía de tórax solo si no se ha hecho un TAC. También para la cirugía hace falta limpiar el colon. Antes se hacía con enemas, dieta durante varios días y enemas de limpieza. Actualmente se hace lo que se llama limpieza anterógrada, como para colonoscopia, con las soluciones evacuantes. Unas hay que tomar más sobres y otras menos, pero en las dos hay que evacuar toda la suciedad del colon. No se ha visto que en conjunto para la cirugía del colon sea mejor hacer la cirugía con el colon limpio, pero salvo en los cánceres de rectos, en los cánceres más bajos, seguramente porque como son las heces sólidas es mejor no tener eso presente mientras estamos trabajando. También para la cirugía hay que hacer profilaxis de la infección. El colon es un saco de bacterias, hay millones de bacterias por centímetro cúbico y hay que evitar que se contaminen los tejidos a través de los cuales se hace la cirugía y emplear antibióticos para que el organismo tenga más defensas contra la infección. También hay que hacer profilaxis de la trombosis venosa. Generalmente se recurre a la heparina profiláctica subcutánea y también a los vendajes compresivos. El cáncer colorectal, cuando es muy limitado, se trata con resección local. Eso puede hacerse por colonoscopia. Este polipito con ese tallo, pues si tiene un cáncer arriba, pues qué duda cabe que está curado, seguramente. Otras veces, en el caso del cáncer de recto, esta resección local implica, a través del recto, la extirpación del tumor y una parte de debajo para ver si hay infiltración o no hay infiltración. En algunos casos de riesgo de reproducirse, puede ser necesario ampliar la resección local y hacer una resección del órgano. Generalmente, en el cáncer colorectal se reseca el colon y los territorios de drenaje linfático que van a lo largo de los vasos. Y así, según donde asiente el colon, se realiza la resección del colon derecho, del izquierdo, del sigma o del recto superior. A veces hay que hacer de varios segmentos del colon. Pues, por ejemplo, hay algunos casos que tienen más de un cáncer en el colon o tienen cáncer y pólipos. Entonces hay que quitar más de una zona del colon. Después de quitar el colon, se reconstruye la continuidad del aparato digestivo con la unión o bien del intestino delgado y grueso, la unión la llamamos anastomosis, o bien del colon con el colon, o bien del colon con el recto, y estos anastomosis se pueden hacer de distintas formas. Aquí está representada una anastomosis que se está haciendo manual, a mano, con puntos. También hay dispositivos que permiten hacerla mecánica, de forma mecánica, que luego los mostraremos. Los riesgos de la anastomosis son que se escapen, que no peguen bien algún punto, y entonces ocurre lo que llamamos dehiscencia o fístula, o bien que se produzca una estrechez. A veces la anastomosis, si no queda segura, hay que recurrir a hacer una colostomía de protección. El colon más arriba de la anastomosis se saca al exterior para que las heces no pasen a través de una anastomosis que, por lo que sea, no se considera segura. Pues, por ejemplo, pues por dificultades en la vascularización. Otras veces no se hace la anastomosis
y entonces cuando no se hace la anastomosis hay que efectuar una colostomía, y eso puede ser, por ejemplo, cuando no se ha podido quitar todo el tumor, o en algunas situaciones de urgencia, o en tumores del recto muy bajos que no permiten la anastomosis. La colostomía generalmente se hace en el colon descendente. Mi cachis. La colostomía generalmente se hace en el colon descendente, pero también se puede hacer en el transverso cuando es de protección. Se puede hacer por cirugía abierta también, o como en este caso de la diapositiva, tras cirugía laparoscópica. La colostomía se suele tratar con un dispositivo que se adhiere a la piel y al cual se aplica una bolsa. Las bolsas cerradas suelen emplearse para cuando las heces son sólidas, y las bolsas abiertas se emplean cuando las heces son líquidas, como cuando están cerca del intestino delgado. Estas son las formas de hacer anastomosis con métodos mecánicos. Son unas máquinas que tienen en estos huequitos unas grapas, 3 filas de grapas a cada lado, y por el medio pasa una cuchilla que corta. Entonces, de forma progresiva está aquí representado cómo se ha hecho una resección con una anastomosis por medio de una sutura mecánica lineal, y también podemos hacer una anastomosis con una sutura mecánica circular, como es esta. Esta tiene una especie de hongo que se desconecta de la máquina y que se puede volver a enganchar. Entonces se emplea para las anastomosis cerca del ano. La máquina se introduce por el ano, la seta o el hongo se introduce en el cabo proximal y se van acercando hasta que se realiza la unión. Pues aquí hay unas filas de grapas y por dentro sale la cuchilla que corta. El cáncer de recto, aunque es lo mismo que el cáncer de colon, pero presenta unas peculiaridades por su situación, y luego las peculiaridades de mayor problemática por la posibilidad de colostomía. La principal es que puede haber ganglios no solo a lo largo de los vasos que van hacia los vasos principales, sino también en los alrededores del tumor, alrededores del recto, por lo cual es preciso, si queremos hacerlo con garantías, es preciso extirpar esa zona también. Entonces el recto, además, como podemos valorarlo muy bien con ecografía y con resonancia magnética, nos permite saber cuándo puede ser conveniente dar radioterapia preoperatoria o radioquimioterapia en los casos de riesgo o avanzados. La cirugía laparoscópica tiene ventajas sobre la cirugía convencional. Esto procede de varios estudios y se sabe que la cirugía laparoscópica se sigue de menor estancia posoperatoria, asumen la dieta normal antes, la función intestinal se normaliza antes, hay menos necesidad analgésica y probablemente algunas complicaciones menos, aunque el tiempo de operación es menor, y los resultados a largo plazo en cuanto al tratamiento de cáncer son similares. Pero en los casos avanzados todavía sigue siendo preferible la cirugía abierta. Estos son ejemplos de cirugía laparoscópica, donde se observa la hinchazón de la tripa porque hay que operar introduciendo aire, aire más que aire, CO2. Se suelen utilizar por lo menos 3 trócares, uno para ver y 2 para trabajar, uno con cada mano. Si necesitamos además separar
o manejar un órgano, pues además habrá que introducir algún otro trocar. El avance de la cirugía laparoscópica se ha producido hacia la laparoscopia por una sola incisión, bien que un poquito más grande. Esto, por ejemplo, es un dispositivo de los que se usan cuando se hace la laparoscopia por una sola incisión, y esto es un ejemplo de cómo se trabaja a partir de ahí. Y también por la laparoscopia por medio de un robot, de forma que el cirujano no estaría en el quirófano o al lado del paciente, sino manejando una consola con estos brazos que giran según mueve las manos y los dedos. Hay que decir que en el cáncer colorectal, aunque no se ha demostrado que la cirugía por robot sea mejor que la cirugía laparoscópica convencional. Aunque sí que hay sitios que donde lo tienen, pues lo están haciendo, pues en algunos sitios de nuestro país. La quimioterapia tiene un lugar importante en el cáncer colorectal, cosa que antes no lo tenía, pero han mejorado los métodos de tratamiento. Tienen que mejorar más porque la quimioterapia no solo machaca las células tumorales, machaca todas las células del organismo que se reproducen activamente, como la de los folículos pilosos, por eso se cae el pelo, como las de la médula, por eso se produce anemia. Entonces, la quimioterapia se da a veces en el posoperatorio, posiblemente sea beneficiosa en la etapa 2, en los tumores más avanzados, más grandes. Se recomienda darla sistemáticamente en la etapa 3, cuando hay ganglios. Existe un consenso universal en dar quimioterapia posoperatoria. La quimioterapia preoperatoria se usa para reducir el tamaño del tumor y hacer posible la resección de casos en los que es dudoso, y en concreto en el recto asociada a radioterapia. Y luego la quimioterapia se usa también en la enfermedad metastásica porque tiene un efecto sobre la supervivencia, aumenta la supervivencia. Aunque la toxicidad de la quimioterapia es de todos conocida. Hay una situación especial en el cáncer de colon y recto, que es la obstrucción. A veces el tumor crece y estrecha la luz del intestino y entonces no pasa ni el aire, y entonces se produce una obstrucción del intestino. Cuando hay una obstrucción del intestino y se acumula el aire, lo primero que hay que hacer es confirmar que hay un tumor, que hay una estrechez, y posiblemente sea necesaria la cirugía urgente, o más o menos urgente, si el paciente es adecuado. Quiero referirme aquí a una posibilidad de tratamiento que se ha usado en los últimos años, que es el empleo de un stent o dilatador, igual que se usa en las coronarias, los stents o dilatadores, que son materiales que se introducen como cigarrillos enrollados y que se despliegan dentro de la estrechez. Hay stents o dilatadores, estas prótesis a veces son metálicas, como es el caso, otras están recubiertas. Las metálicas tienen más riesgo de que a veces perforan el colon. Las recubiertas tienen el riesgo de que a veces se desplazan y dejan de hacer efecto. Entonces siempre hay que valorar, según las características del paciente y del tumor y de la situación general, etcétera, si es conveniente usar un stent, un dilatador, para evitar o retrasar la cirugía, o si se va a poner un stent de forma más o menos definitiva en algunos casos. El seguimiento es útil para detectar metástasis antes, que como veremos ahora hay alguna cosa que hacer con las metástasis. Entonces el seguimiento para detectar metástasis se hace con CEA, con el antígeno carcino embrionario, periódicamente, y
realizando un escáner según la clínica y el CA. Y si hay que hacer un PET, pues se hace un PET. También se usa el seguimiento para detectar nuevas lesiones en el colon. Como sabemos que los que tienen un cáncer de colon tienen mayor riesgo de tener otro, pues hay que hacerles colonoscopia de vez en cuando por si tienen un nuevo cáncer, por si aparecen nuevos pólipos o por si se reproduce el tumor. También hay que hacer el seguimiento para controlar las molestias que puedan tener los enfermos. Unas metástasis peculiares son las metástasis hepáticas, que han cambiado en los últimos años el enfoque, de forma que actualmente si no hay más que, si es posible hacer una resección completa del tumor y el hígado que queda funciona bien, pues entonces se emplea la cirugía, acompañada de la quimioterapia perioperatoria. A veces no se pueden resecar las metástasis, como por ejemplo estas metástasis de aquí atrás junto a la vena cava. Entonces, a veces se emplean métodos de ablación, que se llaman, que consiste en quemar el tumor por diversos mecanismos, o bien con ondas de radiofrecuencia. Hace no mucho en el diario Burgos salieron hablando de quemar los tumores de tiroides con métodos de radiofrecuencia, con alcohol o por frío, con crioterapia. Y a veces se asocia a quitar alguna lesión, pues por ejemplo, si se puede quitar esta y quemar alguna de las otras. La ventaja de la ablación es que se puede hacer sin operar, por vía transcutánea en la sala de rayos. Se identifica dónde está la lesión y ahí se inyecta o el alcohol o etcétera. En los casos en que no se puedan quitar las metástasis, que sean irresecables, a veces, con el tratamiento con quimioterapia, pueden disminuir y entonces permiten hacer la cirugía. De forma que estos casos de metástasis, hablo de hepáticas, pero también es aplicable a las pulmonares, antes no teníamos muchas armas y ahora tenemos algún arma más, de forma que podemos estar relativamente optimistas. Pero, naturalmente lo que nos interesa es intentar evitar en lo posible los tumores avanzados. Yo, buscando por internet, he encontrado que el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon, con el lacito azul. Los métodos digamos, saludables para evitar el cáncer de colon no nos van a evitar en su totalidad el riesgo de tener un cáncer de colon, pero puede disminuir ligeramente. Y lo que sí puede disminuir el riesgo, el cáncer de colon, es las campañas de detección de cribado del cáncer colorectal mediante los análisis de sangre en las heces, que es lo que se... Gracias a estas campañas. Muchas gracias. Bueno. Sí. Yo quería preguntar que yo hago pelotitas como las ovejas y me cuesta mucho. Bueno, si es un hábito habitual en usted, no hay que pensar en cáncer de colon.
Si es una cosa reciente, que antes hacía siempre de otra forma y es una cosa reciente, entonces puede ser conveniente Pues acudir muy al del reciente digestivo. no, o sea, ya hace un tiempo que hago pelotitas. Digo, es que soy una oveja. Pues en ese caso probablemente sea útil aumentar la comida con fibra, Ya hago emplear ya. la ciruela, kiwi, todos los mecanismos esos que beber más agua, que hacen que lleguen las heces más líquidas, No, porque es el que colon, agua no bebo mucha porque estoy operada del estómago y el agua no me va bien. el colon absorbe agua, entonces que las heces sean más sólidas quiere decir que no deja ni una gota de agua, porque probablemente el organismo nota que necesita agua. Y entonces, Bueno, fruta y verdura como mucha, casi todo. pues eso es perfecto. Pues además tiene que beber más agua. Ajá, el agua. ¿Más preguntas? Sí, muchas gracias por la charla, doctor Seco. Y al principio has comentado que la incidencia de cáncer en nuestro país había aumentado en los últimos años, aunque había avisos de que fuera a disminuir porque había sucedido en otros países. ¿A qué crees que se debe ese aumento en los últimos años? ¿A qué factores? ¿Y por qué ha disminuido en otros países? Yo creo que la disminución en otros países quizás sea medidas preventivas y los programas de cribado. No hay otra forma. Y las medidas preventivas no son de una no fumar, no beber, no evitar el sobrepeso, no comer exceso de carne roja, puede ocasionar una ligera disminución, pero probablemente los cribados, las campañas de cribado es lo que más papel puede tener. El aumento en nuestro país, yo no creo que ahora se fume más o se beba más o se coma más carne roja que hace 20 o 30 años, 30 años. Sí, en cambio, creo que ahora todos los enfermos, tengan la edad que tengan, se les diagnostica. Quiero decir, no es infrecuente encontrar un cáncer de colon a los 70, a los 80 o a los 90. Entonces, todos estos casos, o a partir de los 80, digamos, posiblemente muchos de ellos antes no se les hacían estudios diagnósticos y probablemente se infradiagnosticaban. El cáncer de colon es más frecuente a partir de los 50, pero es más frecuente a partir de los 60, más todavía de los 70 y más de los 80. Lo que pasa es que cada vez queda menos población de esas edades, pero probablemente se diagnostican ahora más y se emplean métodos diagnósticos en personas de 90 años, que antes nadie soñaba nadie pensaba en hacerle un estudio para ver si tenía un cáncer de colon. Resulta que siempre he sido estreñida, pero que ahora llevaba 4 o 5 días y que no hacía. Pues yo a urgencias y que allí un edema. Y resulta que llegué a los 8 días cuando menos y ya me hicieron un TAC y es cuando me vieron que tenía ahí algo claro, pues me metieron rápido a operar y me han puesto bolsa. Y yo estoy desde el primer día que me lo han hecho estupendamente, pero con la bolsa, claro. Cuando mañana tengo que ir a hacerme yo ni lo sé decir siquiera, Colonoscopia. esa es la cosa. Y después, pues eso, me dan unas pastillas para la quimio, pero o sea que me va fenomenal. Ni tengo vómitos, ni me hace correr al baño, ni nada de nada. Y no sé, yo después de que esto se me cure, pues sí que quería ponérmelo, porque dice que me lo hicieron así corriendo, porque para abreviar, que si no, si hubiera sido programada la operación, pues me lo hubieran dejado como, o sea, pero así sin la bolsa. Pero así me pusieron bolsa y con la bolsa estoy.
y fue el 16 de diciembre. Pues normalmente al cabo de unos meses es el cirujano el que suele valorar si es conveniente reconstruir el tránsito o si no es conveniente. Si existen condiciones para reconstruirlo, pues seguro que se lo proponen y si no, pues tendrán que discutirlo con usted. Muchas gracias por la charla, doctor Seco, muy interesante. Mire, yo quería preguntarle la relación entre el cáncer de colon y la enfermedad intestinal crónica, diverticulosis o diverticulitis frecuentes de repetición, se aumenta mucho, vamos, la relación que hay, es que usted que ha hecho mención a ello, referencia a ello, pero se me ha escapado a ello. Y luego el aumento de complicaciones que puede haber, perforaciones o lo que sea, en estas enfermas para hacer colonoscopia. Muchas gracias. No sé si me he explicado. Normalmente la enfermedad que se asocia al cáncer de colon es la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, y que tienen más riesgo de cáncer de colon cuanto más extensa sea y cuanto más años lleve de evolución. La diverticulosis o diverticulitis no se ha establecido que tenga riesgo de cáncer de colon. Lo que sí es verdad es que la diverticulitis a veces crea estrecheces del intestino que se confunden con el cáncer de colon y que es muy difícil saber si es un cáncer de colon o es una diverticulitis. Entonces, el diagnóstico hay que hacerlo también por colonoscopia, pero cuando la diverticulitis es como una perforación pequeña o grande de un divertículo. Entonces, cuando está el colon perforado, hay que esperar meses, algún mes, a que mejore la situación clínica para hacer la colonoscopia. Y no es posible a veces hacerla de inmediato, hay que esperar. Entonces, eso es lo que motiva a veces que se pueda confundir con un cáncer de colon, porque en esos casos la perforación del colon impide que se haga una colonoscopia. El distanciar la colonoscopia es porque si hay una diverticulitis, supone que hay una perforación mayor o menor del colon. Y entonces, si hay una perforación, no nos conviene andar enredando, metiendo aire y difundiendo el contenido del intestino a la cavidad abdominal. Pero ese es el mecanismo, yo creo, de conexión. Muchas gracias, doctor Seco, por su información, sobre todo las pautas de prevención, que parece que es lo que más nos puede ayudar. Me gustaría que nos dijeses esa alarma a nivel mundial que hubo cuando la OMS dijo que la carne roja, bueno, nos ponía a todos en el disparadero de que había que comer pescado y dejar de carne roja. ¿Hay más incidencia de carne roja, vamos, de cáncer de colon, en países, por ejemplo, como Argentina, que el pescado parece que lo comen poco y carne toman todo lo que les parece? Pues yo la verdad que lo desconozco eso. Por lo menos no se cita en la literatura. No lo citan eso de que haya más en Argentina. Es que la evidencia que hay da la impresión de que al no ser en concreto con un tipo de carne exclusiva, pues se ha juntado todo el tipo de carne y a lo mejor es más la forma de prepararlo o esto, pues igual que en Japón sabíamos que el cáncer de esófago era más frecuente posiblemente por las comidas calientes que tomaban o que había mucho cáncer de estómago en Burgos por los ahumados que se tomaban en la sierra o todas estas cosas. Quiero decir que tampoco es que sea directamente a lo mejor la carne roja la culpable, sino a lo mejor los métodos de preparación. Pero sí que se lleva ya hablando tiempo de la relación de la carne roja con el cáncer de colon. Y
siempre hay algún dato para echarle la culpa de un cierto aumento de la incidencia que se puede estimar en un 20%, que es un aumento pequeño. Pues muchas gracias por su asistencia.